el señor Edgardo Leiva, de Anapó, Honduras. Señor Edgardo, ¿cómo ha sido la porcicultura en los últimos años en su país y con indicadores como producción, cantidad de hembra y consumo? Honduras somos un país de alrededor de 9 millones de personas, ¿verdad? El consumo per cápita nosotros en los últimos 20 años, desde que la ANAPO se fundó, hemos logrado pasar de las 3 libras, ahora estamos casi en las 12 libras. Lamentablemente Honduras ha sido uno de los países que estaba más abierto en cuanto a los aranceles desde que inició el CAFTA en el 2003. Y eso pues nos dio la posibilidad de ser un país bastante importador, al grado que en Honduras importan alrededor de 35,000 toneladas de carne de cerdo de Estados Unidos, ¿verdad? Ya este año iniciamos el proceso en 0% de arancel. Y en lo que respecta como asociación, nos hemos venido trabajando en la consolidación del sector productor en un tema de conglomerados. Hemos logrado alcanzar las 13,000 madres, que son las que pues abastecen el 85% del consumo de lo que es, que está dentro de la asociación de lo que es el consumo nacional de carne fresca. Orientamos las campañas, tenemos campañas de consumo y eso nos ha ayudado, pero también creo que hemos compartido el mercado enormemente por las diferencias que existen de competitividad, y al ser un país con un salario mínimo que ronda entre los $650, con un poder adquisitivo bastante bajo, pues se ha acostumbrado a cortes industriales, que ha sido nuestro mayor problema. Al tener ese ámbito de comercialización, iniciamos en el 2010 un programa de acercamiento con las empresas importadoras de carne de cerdo. Hemos logrado vender mediante el sector importador alrededor de unos 7,000 cerdos en el 2019-2020. Durante este último año sí la situación se nos ha complicado. Los huracanes ETA e IOTA prácticamente devastaron a la porcicultura hondureña con más de casi 3,000 cerdos que se perdieron, 3,000 madres que se perdieron en las inundaciones, ¿verdad? Fuimos bastante severamente dañados, pero estamos en un tema de reconstrucción con el gobierno de la República, viendo de ver de qué manera a las granjas, a las empresas productoras socias nuestras, pues les hemos dado todo el apoyo y ver de qué manera podemos restablecer esa producción nacional. Eso nos va a significar quedar en un 85-15 el consumo per cápita repartido, prácticamente todo importado, el 85% de ahí nos quedaremos con lo que será la producción nacional. Las pocas empresas que hemos quedado, que se han estado estables, han estado trabajando en temas de valor agregado. Hoy por hoy tenemos una de las mejores cadenas en supermercados de lo que es valor agregado en diferentes cortes, haciendo una diferenciación con los cortes industriales que se traen de Estados Unidos. Más adelante tal vez logramos una alianza más estratégica y más consolidada con el sector embutidor, que es nuestro siguiente gran paso, para ver de qué manera establecemos normativas en las cuales el producto nacional prevalezca en lo que es como materia prima para el sector embutidor, ya que están utilizando algunas materias primas que han estado desplazando a lo que es el producto porcino local. Ese es más o menos el panorama que tenemos aquí en Honduras. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Edgardo. Muy completo análisis. Son cifras que son positivas, pero también negativo lo que sucedió el año pasado. Lo vimos desde acá en los canales de televisión, lo que generó la repercusión en el ámbito productivo, no solo en el porcícola, me imagino que van a haber sido otros también sectores muy afectados debido a estas inclemencias climáticas que ocurrieron en su país. Señor Edgardo, ¿cómo ve el futuro de su país? Ok, ya el CAFTA es una realidad, ya el 0% que teníamos ya nos llegó, ya hay empresas dedicadas, como escuché a nuestro buen amigo Carlos Pití en Panamá, en República Dominicana y todo,
creo que llegó el momento de que tenemos como federación, como asociaciones, unirnos para una normativa regional ante el Comieco. Tenemos 2, 3 años de estar hablando de esto, pero yo creo que hoy sí amerita. El descongelar y volver a congelar en Honduras es prohibido. Eso es una normativa. La implementamos porque encontramos importadores que venían, descongelaban y sometían a un proceso de gaseado, inyectándole más agua al producto y volviéndolo a congelar. Eso es peligrosísimo. Eso lo detectamos hace 3 años. Como federación también tenemos que trabajar en esa normativa, tenemos que trabajar en la normativa de embutidos, así como, por ejemplo, el sector lácteo ha trabajado en el reglamento técnico de términos lecheros. Tenemos que hacer que el embutido que se consume en Centroamérica sea en realidad bajo el concepto de embutido, hecho de carne porcina. El embutido que estamos consumiendo, debido a que somos países con bajos ingresos en la mayor parte de la población, son embutidos hechos de harina de soya con saborizantes de grasa de cerdo. Yo creo que ese es un tema muy importante. Es un gran reto para nosotros como líderes gremiales trabajar en esas normativas que sean de carácter regional, que apoyen y mitiguen la desbandada que puede haber, por ejemplo, el hecho de que el mercado chino ya para el próximo año o para finales de este año ya tenga una producción ya recuperada y bajen los precios en Estados Unidos y nos volvamos un mercado donde nos van a mandar todos los excedentes de este 2021. El 2021 para nosotros hay muchos retos, está bien complicada la situación de los granos, los altos costos de las materias primas, el aumentarle el precio al consumidor centroamericano no va a ser fácil, y con el pleito que vamos a tener con las importaciones que ya están en 0% de arancel. Yo creo que aquí la única forma es hacer las alianzas estratégicas con los gobiernos para ver de qué manera la producción que todavía tenemos en algunos países la podamos defender de manera muy estratégica, con normativas, con diseño de decirle al consumidor el tipo de producto que está consumiendo, que si tenemos excedentes que están viniendo bajo X cantidad de tiempo de refrigeración, que nos va a pasar, esas cosas nos van a pasar, nos han pasado en Honduras, que somos un país que importamos alrededor de 35,000 toneladas anuales. Eso significa que hemos agarrado experiencia en el tema de importaciones y hemos subsistido con eso. Sí se puede competir, sí se pueden hacer alianzas. El productor centroamericano tiene algunas ventajas comparativas y competitivas que puede aprovechar. Lógicamente tenemos que ir en busca de las economías de escala. Va a ser la única alternativa tanto para la producción de alimentos, la asociatividad en la adquisición de estas materias y bajar los costos de importación de materias primas para los piensos. Creo que también es un gran reto para cada país. Ese es como nosotros más o menos tenemos vislumbrado los grandes retos que nos enfrenta este 2021. Muchísimas gracias, señor Edgardo.